Suelta, puñeta, no entiende que tengo que cerrar. Me cago en la... Que lo suelte, coño, no me pique. ¿Por qué carajo me estás picando? No venga a joder tú también ahora, canto cabrona. Pues para botar la comida, puñeta. Ya puedo sacar esto. Me cago en la... Como me piques, cabrona. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un buen día. Espero que hayan tenido un... ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Espero que hayan tenido una buena semana. En el día de hoy me llegó una pieza que llevo esperando como más de un mes para el Mustang GT. Que mucha gente me ha dicho como que Arturo tienes que darle más cariño al Mustang GT. Yo digo, es la verdad, tengo que darle más cariño. Y un subscriber me mandó un link de un spoiler que se veía bien cabrón en el carro. Y yo dije, tú sabes qué, me enamoré completamente del spoiler. El spoiler me gustó, es carbon fiber, es un GT Wing bien brutal. Y yo digo, tú sabes qué, yo llevo pues desde que tengo el carro con este spoiler fábrica. Y hubo un tiempo donde yo lo quité y lo dejé sin spoiler porque me gustaba cómo se veía. Pero yo dije, tú sabes qué, yo creo que es un buen cambio en este momento, un spoiler nuevo para darle un retoque a cómo se va a ver el carro. Y yo dije, tú sabes qué, lo pedí, para el carajo. Me llegó, por fin me llegó hace como 2 días. Y he estado loco por montarlo. Y le dije a Gabriel y a Vance que vinieran hoy para cabrón fucking montarlos, tú sabes, como fucking empleados de esto no es un taller. Pero no han fucking llegado por alguna razón. So no, yo voy a llamarlos a ver dónde carajo están. Arturo, dímelo. Hello, Vance, ¿a dónde tú estás? Estoy en casa, cabrón. ¿Cómo que tú? ¿Por qué tú estás en tu casa? Pues cabrón. Cabrón, yo te dije a ti que hoy, loco, yo te dije a ti hoy vamos a montar el spoiler. ¿Qué carajo tú haces en tu casa? ¿Qué montar el spoiler? Que te voy a mandarte para el carajo. Yo a ti en ningún momento... ¿Qué carajo mierda estás hablando tú de que yo te mandé para el carajo? ¿Qué carajo yo mandé a Gabriel para el carajo? Ahora explícame tú a mí por qué tú no estás aquí. Tú estás tarde, cabrón. Pero si me dijiste que no fuese ya. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para el carajo. No vuelva. No te quiero volver a ver aquí. No te quiero volver. La cagaste por última vez, Vance. Por última vez, cabrón. Te dije, y a mí me lo advirtieron. ¿Sabes qué? Para el carajo, tío, cabrón. Bye. Hello, Gabriel. Sí, ¿cómo estás? ¿A dónde tú estás? En casa. ¿Qué carajo tú haces en tu casa? ¿Por qué carajo todo el mundo está en la casa hoy? Es que la mujer me mandó a hacer unas cosas aquí en la casa. ¿Quién carajo? ¿Qué mujer de que 8 cuartos, cabrón? Si tú eres soltero, mira, cabrón. Yo te dije a ti ya, Vance, que hoy, abril, yo no sé qué, íbamos a fucking montar el spoiler. Dime dónde puñeta tú estás. ¿En la casa? No, espérate, cabrón, es verdad, si me acabas de decir que estás en tu puta casa, soy responsable. Tú ves las mierdas, cabrón. Tú ves porque es que a mí me habían dicho que no te escogiera a ti. Por favor, Arturo, no seas así. No, tú sabes que tú ibas y después tú estás quejándote que la gente que los Mercedes son personas responsables. Tú lo que eres es un fucking irresponsable. La próxima vez que voy a contratar a alguien va a tener un BM. No voy a seguir contratando gente con fucking Mercedes. Ustedes siempre se pasan quedándome mal. Tú una fucking falta de respeto. Tú no entiendes que nosotros íbamos a grabar un video hoy montando un cabrón spoiler, enseñándole a estos cabrones cómo puñeta se monta un spoiler. Y tú vienes y me quedas mal de esta manera. No tienes nada que decir, no vas a decir nada. Soy responsable. Estoy en casa. No te oigo. Estoy en casa. Pues tú sabes qué, no te preocupes. Quédate en tu casa. No me vuelvas a llamar, no vuelvas a pedir que no tienes chavo, que si vas a hacer un engine swap de mierda, no te voy a ayudar, te puedes cagar encima. Jódete. Tú sabes, esto me encojona porque la gente se pasa diciéndome, no, Arturo, que tú eres muy fuerte con Gabriel, que Arturo, tú eres muy fuerte con Vance, se te van a ir esto y lo otro. Cabrón, la gente dice que no hay trabajo, dice que la gente uno nunca le tiene ayuda en nada, uno bregando aquí. ¿Quién carajo le pintó los frenos a ellos? Yo no recuerdo que hayan sido ellos, que yo me haya recordado. Yo creo que ese fui yo, ¿verdad? En eso no es un taller, ¿verdad? En esto no es un taller, qué sé yo dónde puñeta es eso. Pero ese es el tipo de cosa que me saca por el techo, por el cual a mí no me gusta ni siquiera tener que depender de la gente en ayudarme en nada. Para el carajo. El punto es entonces, yo voy a montar el spoiler solo, para el carajo como quede, me quede bien, me quede mal, salga todo mal. El punto es que yo voy a montar el spoiler porque para la puñeta yo no necesito ni a Gabriel ni a Vance. Por lo tanto, si tú, Gabriel y Vance están viendo este video, no vuelvan. Esto no es un taller, están completamente 100% despedidos. Entonces, para empezar, obviamente lo primero que hay que hacer es, además de que le di una limpiecita por encima al baúl, porque la realidad es que está asqueroso por debajo, pero eso toda la vida ha estado así. Lo primero que vamos a hacer es sacar el spoiler que ya trae, el cual es bastante fácil. Le sacas estos chuponcitos que están aquí, si los pudiera, ahí,
Entonces hay un chupón en el otro lado también. Saca estos dos tornillos y sacamos estos dos tornillos y él sale de lo más bien. A lo mejor la primera vez que lo quité tenía un poquito de pega, pero de esa vez acá pues yo le he sacado varias veces. So, realmente no debe darme ningún problema. Es cuestión de sacar todas estas tuercas que son 10 milímetros. Ahí están, sin que se pierda. Y cago en la madre, se me cayó de puñeta. No. Hay que joderse, cayó allá adentro. No sé si lo pueden ver. Voy a tener que mover el carro para poder cogerla. Pero el punto es, tengan cuidado que no les pase eso. Gracias a Dios no se cayó por allá. Pero nada, voy a sacar estas dos tuercas, digo las 4 tuercas. Sacamos el spoiler y entonces empezamos a ver si los huequitos funcionan para el spoiler que voy a montar, o si voy a tener que taparlos y después bregar el spoiler de alguna manera. Pero nada, vamos a sacar esto primero. Ok, ya sacamos las tuercas y ahora se supone que... Ok, vamos a cerrar el baúl bien para que... Ahora se supone, sí, mi memoria no me falla. Ok, estoy teniendo un problema el cual nunca había tenido anteriormente. Y genuinamente yo estoy viendo como que hay algo ahí aguantándolo. Y yo les voy a ser bien sincero de lo que yo creo que me puede estar pasando en estos momentos. Yo no fui el que pinté esto. Hace años atrás, ahí me pintaron esto por la parte de abajo del spoiler negra. Y honestamente, yo estoy empezando a creer que la persona que hizo el trabajo de sacar al spoiler y pintarlo por debajo le puso algún adhesivo o algo, porque yo he sacado este spoiler varias veces y se me hace bien raro que ahora de repente hay una resistencia bien fuerte, pero de que bien fuerte, el cual me huele a que le pusieron algo sin decírmelo. Y años después, cuando compro un cabrón spoiler nuevo, me fucking entero que no puedo sacar el spoiler. So, vamos a ver qué coño voy a hacer para que salga esta jodida mierda. Bueno, mi gente, me jodieron el video, de verdad. No puedo sacarlo. He intentado y me percaté que al parecer el tipo que pintó el spoiler por debajo le puso epoxi en los cantos donde están los tornillos, y estaba mirando que si sigo intentando de sacarlo va a arrancar del spoiler la parte del tornillo, arruinando por completo el spoiler, y ese no es el punto, tú sabes. El punto es poder sacar este spoiler, poner el otro spoiler, y cuando me canse del otro spoiler volver a poner este para atrás. Por lo tanto, tú sabes, de verdad que no voy a arruinar este spoiler simplemente por poner otro. Me deja súper jodido, mano. Me deja súper jodido porque yo he sacado este spoiler un montón de veces. O de verdad, la idea de que ahora no lo puedo sacar para el futuro, de verdad me tiene bien como que hay que joderse. ¿A quién puñeta se le ocurre fucking ponerle epoxi? Si lo hubiesen puesto, qué sé yo, un tape de estos doble cara 3M, pues ok, pues yo lo entiendo. Yo lo tengo puesto en varias áreas y eso con un calorcito y un hilo lo saca, pero no estoy tratando, y lo que ya sé, yo veo como la rosca está quedándose pegada al baúl y el spoiler está saliendo, y ese no es el punto. Por lo tanto, de verdad que ahora no sé qué hacer. Tengo este cabrón spoiler, no se lo voy a poner al Cobra porque a mí me encanta cómo se ve el lip del Cobra. Yo no voy a arruinar al Cobra con el spoiler, lo puedo hacer, pero realmente no es la idea. Entonces estaba mirando el MR2, y el MR2 yo vi como tiene las tuercas para donde se saca el spoiler, pero el spoiler del MR2 tiene la luz en el spoiler aquí. So no quiero que pase algo con un cable ahí y se joda, pero él pudiera llevar el spoiler bien. Pero tú sabes que honestamente lo que tengo ganas de hacer es el que me pintó el spoiler por debajo fue el mismo cabrón del Thunderbird. Yo tengo unas ganas de ponerle el cabrón spoiler al Thunderbird y llevárselos a ellos. Y es como que, cabrón, y este spoiler, ustedes me jodieron el mío. Yo le puse un spoiler a tu carro, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues te jodiste, cabrón, te vas a tener que mamar al cabrón spoiler en el Thunderbird. De verdad que tengo unas ganas cabronas de hacer eso. Ahora invito. Yo creo que eso es lo que voy a hacer.
Ok, vamos a ver ahora dónde coño yo pondría el spoiler. La realidad es que creo que aquí estaría el look. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen que estar pensando, Arturo, tú estás bien loco ahora mismo. Bueno, te voy a ser bien sincero. Tengo que corregir lo que yo dije ahorita. El tipo el cual me pintó el spoiler por debajo no es el amigo mío que me prestó el Thunderbird. Era un empleado del amigo mío. Cago en la madre, estoy hablando. Era un amigo mío. Viste, me confundiste, cabrona. El que me pintó el spoiler por debajo era empleado del amigo mío que me prestó el Thunderbird. Pero ese empleado se fue, renunció hace un par de años atrás. So, imagínate a ver hace cuánto tiempo fue que me pintaron el spoiler por debajo. De verdad que fue hace tiempo. Fácilmente fue hace... wow, hace 4 años quizás. Más o menos, quizás menos, 2 años y medio, 3. Pero obviamente eso significa que en los últimos 3 años yo no he intentado de sacar ese spoiler. Hay que joderse. Pero nada, el punto es que como fue culpa de su empleado, el cual me pintaron el spoiler por debajo y después el empleado decidió pegarlo con epoxi y te voy a cocinar. Era culpa de ellos el haberle puesto lo que sea que le hayan puesto para aguantarlo, para pegarlo cuando era completamente innecesario. Pues ahora yo le voy a poner el spoiler al Thunderbird. ¿Cómo se va a ver? No sé, pero por lo menos es negro, por lo menos tanto va a machar. No se va a ver tan mal, no se va a ver fuera el lugar. Digo, ni me importa un coño si se ve fuera el lugar, porque es mi regalo para ellos, por ellos regalarme a mí epoxi. Entonces ahora la pregunta es, ¿a dónde coño voy a barrenar? Y ¿dónde voy a ponerlo? ¿Dónde se va a ver bien? Yo creo en el mismo medio. Puedo basarme de esta misma línea aquí. Esta línea aquí, no sé si la pueden ver, que está un poquito sucio. Debería de lavarlo cuando termine de poner el spoiler. Esta misma línea, que a lo mejor no se ve ahora. Esta línea que está aquí, puedo basarme en esa línea. Lo puedo poner aquí. Creo que ahí va a estar bien. Déjame. Ahí. No se ve lo que hice, pero yo veo el círculo que yo hice con el dedo. So, ahí es que va a ir el spoiler. Entonces ahora nada, voy a buscar el taladro y vamos a empezar esta jodienda. No, estoy bien cansado. Me tardé como aproximadamente media hora, 40 minutos en lo que la mierda de barreno eso traspasó. Es impresionante que este video empezó como que le voy a dar cariñito al Mustang, después de que mucha gente me había dicho que no le estaba dando cariño al Mustang, que le he hecho de todo a todos los otros carros, pero el GT lo he dejado ahí quieto. Y pues por algo le pedí el spoiler. Y es bien triste que el video empezó como que algún cariñito nuevo para el Mustang y terminó siendo una venganza. Una fucking venganza para una puerca que le hicieron al Mustang. Por lo tanto, esta fue mi venganza para el Mustang. Un consejo, la venganza es un plato que mejor se sirve frío, pero ese no es el punto de todo esto. El punto es, no hagan eso, sean personas maduras, no se vengan de sus amigos, no es problema de... Al final del día no fue culpa de él que su ex empleado me haya pegado el cabrón spoiler del GT, no es culpa de él. Pero ahora sí es problema de él, es que su Thunderbird ahora tiene un spoiler. Es verdad que le subió el caballaje, fácilmente yo le pongo como unos 30 caballos más, porque ahora tiene un GT Wing que le da un downforce y ayuda bien cabrón a pegar el carro al piso, pero ahora es problema de él. Por lo tanto, para no seguir jodiendo con esta mierda, miren el cabrón GT Wing bien bellaco spoiler carbon fiber que le he puesto al cabrón Thunderbird. Mire esta mierda. Ok, yo sé lo que están pensando, están pensando, Arturo, cabrón, maldita sea la madre tú y toda tu descendencia, y estoy completamente de acuerdo con ustedes. El spoiler es demasiado grande. Yo lo hubiese puesto más chiquito si podía, pero desafortunadamente no encontré un spoiler más chiquitito que ese, porque ya ese en sí dice que aumentaba como 35 caballos nada más por el downforce. Y si se percatan, yo puse el spoiler y miren cómo el carro ya se ve más bajito atrás. No sé si se pueden percatar en eso, que al frente está más alto que atrás, y eso se debe al spoiler. La realidad es que él no pesa, o no crean que es por el peso el cual el carro está más inclinado atrás. Es genuinamente, estando quieto, el aire que está viniendo y pasa por encima del carro y baja y le mete al spoiler, causa que el carro esté ya más inclinado, más pegado al piso. Y eso es quieto, imagínate corriendo. Pero la realidad es que no me atrevo a guiarlo ahora mismo a probar a ver el pegue, porque realmente va y termino jodiendo las gomas. Yo prefiero probarlo después.
Lo probamos después cuando ya yo pueda poner unas gomas que aguanten la carga que ese spoiler les está dando ahora mismo. Porque eso es mucho. Si se percatan, es carbon fiber. Es algo nuevo, no es carbon fiber como el del Crossfire. Es un carbon fiber nuevo que viene mezclado con poliuretano, el cual es mucho más fuerte. Como pueden escuchar, ni se mueve. Es mucho más fuerte que el carbon fiber regular, que la fibra de carbono regular. Mucho más fuerte, es una cosa impresionante. Y lo mejor de todo es que al dueño del Thunderbird le salió en gratis. Porque como no se lo pude poner al Mustang GT, pues se lo puse al Thunderbird. Y ahora le subí el caballaje. Y ya eso era uno de los planes míos, subir el caballaje al Thunderbird. Pero la realidad es que como no era mi carro, pues no me atreví a hacerlo. Pero como se me dio la oportunidad de tener esta venganza, de sentirme satisfecho de que tú jodiste mi spoiler, yo te voy a dar un spoiler a ti ahora, que entonces después te lo puedo joder de alguna manera. So, ahora que el Thunderbird tiene un spoiler, ahora es que entonces yo puedo estar en el mismo nivel, empate. Ahora que estamos empate, tú sabes, tú me jodiste a mí, yo te jodo a ti. Toma un spoiler. No querías que tocara el Thunderbird, ahora toma un spoiler. No te gustaba que modificara el Thunderbird, toma spoiler. Tú querías joder conmigo, me jodiste el spoiler, toma spoiler. Tú sabes, más nada, toma spoilers. Se muere todo el mundo al final de Endgame. Pero el punto es que ahí está. Honestamente, tengo un poquito de envidia de lo cabrón que se ve el spoiler. Maldita sea la madre, yo quería eso en el fucking GT y no lo pude tener. Y realmente me jodió todo el video, porque el punto del video de hoy era montarle un spoiler nuevo al GT y terminó siendo montándole un spoiler al Thunderbird, el cual ni siquiera es carro mío. Pero pues no puedo hacer más nada ahora mismo. Esto es culpa de Gabriel y Vance no haber venido. Si ellos hubiesen venido a trabajar, pudiésemos de alguna manera haber sacado el spoiler, pero como estuve solo, no lo pude hacer. Y pues terminé montando el spoiler en el Thunderbird. Pero esas cosas pasan. Pero pues, ¿qué voy a hacer? Nada, en eso lo voy a dejar porque realmente ya no... Estoy muy depre para hacer algo más. Estoy bien triste. El spoiler se ve cool, pero me molesta que no está en mi carro. Y nada, con eso lo voy a dejar. Espero que hayan aprendido en que no le pongan epoxi a sus spoilers. Eso no se hace, eso jode los carros. Y voy a intentarle dejarles un link en el description si quieren mandar a pedir este spoiler para sus Mustangs. Como les dije, supuestamente da como 350 libras de down pressure para que el aire, tú sabes, pegue tu carro más al piso. Eso es bastante caballaje para ustedes los que tienen Camaro. Si lo saben, tú le pones un spoiler de eso y quizás te quedas al lado de un Mustang. Quizás, no te puedo prometer nada, no cojas mi palabra, no te puedo prometer nada. Por lo tanto, espero que les haya gustado el video. Lamento mucho las circunstancias que sucedieron, estaban fuera de mi control, no pude hacer absolutamente nada sobre eso. Y con eso lo puedo dejar. Por lo tanto, como siempre, gracias por ver y nos vemos en la próxima, mano. Hey, ¿qué ustedes hacen? Hey, estoy tratando de grabar un video, ságase para el carajo, ságase para el carajo. Echa para el carajo, no entiendes, no vengan aquí a joder, fucking pelear aquí. Esto no es un fucking ring de boxeo, esto no es un taller. Mira, joder.